Estamos de vuelta, 8:10. Está con nosotros en el estudio Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy bien, gracias. Estamos, creo que los dos, poco faltos de sueño, pero aquí emprendiendo el nuevo día con toda la fuerza que requiere entonces nuestro hermoso país para salir adelante. ¿Cómo vio el resultado del día de ayer y qué interpretación? La primera que se le viene a la mente. Bueno, la primera es, no se alcanzaron el 60% y por debajo del 40%, que habría sido psicológicamente importante alcanzar, en mi opinión. Contento, por supuesto, porque es un triunfo holgado que le da, o sea, aquí no hay discusión respecto a la legitimidad de José Antonio Kast para dirigir los destinos del país durante los próximos 4 años. Al mismo tiempo, algo preocupado por ciertas señales que se dieron. Por ejemplo, ayer tuvimos ya las primeras unas manifestaciones relativamente violentas, o que por lo menos no cumplieron con las normativas legales en Baquedano. Y la verdad es que uno ya anda un poquitito tostado con ese tipo de cosas. Así es que, nada, vamos a ver cómo sigue evolucionando todo esto, y va a ser un trabajo bien duro, el de, entre otras cosas también, acercar a la ciudadanía a un gobierno, a ese 40%, ¿no? A un gobierno al cual le tiene mucho temor en razón, en mi opinión, de la campaña de mentiras organizada por la señora Jara. Ya voy a ir a eso. Déjame preguntarte, Johannes Kaiser, esto. ¿Es más fácil poder entender el triunfo de Kast que comprender que 4 de cada 10 chilenos haya votado por Janet Jara? ¿Por qué crees que hubo un 41% de gente que votó por Janet Jara? A ver, en primer lugar, porque la derecha en Chile históricamente ha sido una fábrica de izquierdistas. O sea, claro, existe una falta de capacidad de generar relato en la derecha muchas veces, de contar el cuento, como diría la izquierda en la práctica. Eso por un lado. Por otro lado, aparece siempre tan tecnocrática y la gente no engancha con eso necesariamente. Y por supuesto, bueno, hay una asociación histórica entre lo que son los intereses de ciertos grupos económicos y la derecha tradicional chilena. Bueno, y la gente muchas veces se ha sentido bastante ofendida por esos, por la conducta de esos grupos económicos. Eso uno lo va arrastrando a lo largo, digámoslo así, de las generaciones, y evidentemente que genera una versión hereditaria o histórica respecto de ciertos pensamientos que nosotros creemos que no tienen nada que ver con ese tipo de actividades. Estoy hablando del pensamiento en sí mismo. ¿No? Y es por eso que salimos también a defenderlo con tanta fuerza. Y por supuesto tienen un grupo irreductible de personas que creen que el Estado les puede solucionar los problemas solamente si tiene suficiente voluntad y le quita a los otros. ¿Tú crees que permeó también el hecho de que Janet Jara dijera cosas como que José Antonio Kast les iba a quitar la PGU? Yo creo que sí. Por lo menos a mí, nosotros estuvimos muy desplegados en terreno, los nacional libertarios, y me llegaron muchos comentarios de gente nuestra que había estado en poblaciones, ferias, etcétera, haciendo campaña, donde decían que la gente tenía temor de que eso efectivamente se volviese una realidad. Ahora, había comentarios un poco más delirantes incluso, ¿no? Había gente que decía que iban a ir a buscar a los comunistas y los iban a matar a todos, y eso, por el amor de Dios, ¿no? Pero eso es parte de una campaña que se dio ¿Por qué crees, Johannes Kaiser, que la fake news, porque inevitablemente son una fake news, que tantos apuntaron hacia la fake news que surgían desde el comando, desde el entorno de José Antonio Kast, pero poco se ha criticado también esa fake news evidente? Si Janet Jara en el cierre de su campaña decía que Kast tenía una agenda clandestina y que iba a indultar a pedófilos, entre otras cosas. ¿Por qué crees que no fueron tan duramente cuestionadas esas fake news? No toda la prensa en Chile es objetiva. Y yo entiendo que cada persona, y eso es así, cada persona tiene su inclinación política individual, ¿ya? Pero yo creo que la prensa le quedó al debe a Chile en materia de ir levantando un poquitito, a ver, como decían por ahí, mira, yo no quiero lavarle la imagen a nadie, yo solamente quiero que se ensucie de manera más pareja, ¿ya? Ya. Entonces a José Antonio le dieron como caja, y con razón en ciertos temas, ¿ya? Pero la señora Jara le pasó colado todo lo que ha sido la actividad del Partido Comunista, pasó colada el hecho de que el Partido Comunista se haya opuesto a toda la agenda de seguridad de este gobierno,
pasó colado las relaciones que tiene su partido con el régimen chavista, o sea, de Maduro, que a su vez tiene conexiones con el Tren de Aragua. O sea, todo eso pasó colado. Nadie le preguntó, oiga señora, hace 1 año y medio atrás ustedes le estaban dando como caja a la señora Toá porque se requisaron armas en Villa Francia. ¿Cómo garantiza usted que en el futuro ustedes van a respetar efectivamente el Estado de Derecho? ¿Y cuándo van a renunciar a la violencia como método de acción política? Nunca le preguntaron eso. Eso yo creo que es una cuestión de perogrullo en una democracia, que estemos de acuerdo en que, bueno, no nos vamos a agarrar a balazos si el resultado electoral no es el que esperamos, ¿no? Ya. Janet Jara pierde finalmente la elección, ya vemos que saca el 41% y marcado el punto respecto de la inquietud que produce a Johannes Kaiser, el que 4 de cada 10 chilenos igual haya votado por ella. Déjame preguntar ahora, Johannes Kaiser, primero, ¿cómo es su relación hoy con José Antonio Kast? Yo te diría que profesional, y vamos a ver si podemos y cómo podemos entonces cooperar en beneficio de nuestro país. Yo no tengo ninguna dificultad personal con José Antonio, y aquí, como dicen por ahí, son solo negocios. Ya, pero desde el punto de vista político. Pero Johannes Kaiser formaba parte del partido de José Antonio Kast y se fue. Y yo formé parte del partido de José Antonio Kast. Y fue crítico del Partido Republicano. Soy crítico de lo que fue el proceso constitucional en su momento, y evidentemente que si a mí me vienen a decir, ¿sabe qué más? Usted va a ser parte del gobierno solamente si usted considera que lo que en su momento rechazó ahora es bueno, no nos vamos a encontrar. Pero yo creo también que ese capítulo está más bien superado. Está superado. Eso espero. Hay quienes dicen que a José Antonio Kast le jugó a favor el que apareciera por la derecha a Johannes Kaiser. Mirado la perspectiva y el resultado electoral en la mano, ¿qué dice usted respecto de eso? Mire, eso puede ser, pero la verdad es que también, la verdad sea dicha también, nosotros en varias materias nosotros somos los liberales, Sí, por lo demás. Sí, ustedes son los liberales. Sí, eso lo extraño, lo que pasa es que efectivamente... ¿Por qué cree que lo ponen más a la derecha? ¿Y en qué lo ponen más a la derecha que Kast? Porque yo mismo me encargué de armar el mono. Si no se equivoque, si se acuerda que cuando yo presenté el Partido Nacional Libertario dije que a nuestra derecha estaba Gengis Khan. Sí. ¿Ya? Pero tiene un poco que ver también con la actitud, yo le diría. Yo evidentemente tengo un carácter mucho más confrontacional, y eso se entiende entonces como más hacia el borde del espectro político, aunque personalmente yo creo que los bordes siempre están ocupados por aquellos que están dispuestos a utilizar la violencia para imponer sus ideas. El ser consecuente en la defensa de una idea no lo hace a uno un extremista. ¿Qué lo hace más liberal que José Antonio Kast? Mira, por ejemplo, yo no habría tenido ningún problema en su momento cuando se produjo el debate del matrimonio entre personas del mismo sexo. Me habría importado un reverendo níspero el tema. Entre otras cosas, pues yo creo que hay libertad de contratación y que el matrimonio es un sacramento, no es un contrato. ¿Me explico lo que voy? O sea, a pesar de lo que diga el Código Civil. Y en ese sentido, nosotros somos muy, muy respetuosos del proyecto individual de vida de las personas. Por otro lado, no creemos tanto que el Estado pueda... Mira, si nosotros somos críticos de la intervención del Estado en la economía, porque creemos que genera distorsiones que hacen que la economía funcione mal, y eso está empíricamente observado, también creemos que cuando el Estado interviene en la sociedad no necesariamente hace un bien, porque a través de la generación de incentivos para ayudar a personas, tú de repente haces un daño mayor que el que querías resolver. Un ejemplo de eso, bueno, hay cientistas políticos, sociólogos, etcétera, en Estados Unidos, uno grande de los nuestros, Thomas Sowell, un afroamericano, que se puso a investigar por qué tenías una tasa de criminalidad más alta entre los afroamericanos que en los blancos en Estados Unidos. Que es un hecho real. Bueno, y descubre lo siguiente: a partir de los años 60, los Estados Unidos empiezan a entregarle subsidios o beneficios especiales a las madres solteras. Y uno diría, bueno, es lo que hay que hacer, ¿cómo no vas a ayudar a las mamás solteras? El punto es el siguiente: al mismo tiempo que estabas ayudando a las madres solteras, estabas generando un incentivo para que no se solidificasen, es decir, para que no se concretasen relaciones de mediano y largo plazo, ¿no? Relaciones afectivas, y que se mantuviese junta la familia. Lo ves en Chile también, cuando te dicen, oye, ¿por qué no se ha casado? ¿Para qué? ¿Para perder el bono? ¿Me explico lo que voy? Sí, se entiende. Ya. Entonces,
de la mano de la falta digamos, sí, de concreción legal, formal, social de esas relaciones, se producen mayores quiebres más rápido. Otro punto que analizó Tomás es que en las prisiones de los Estados Unidos, el 90% de las personas que estaban en prisión eran hombres que habían crecido sin padre presente en el hogar. Entonces tú tienes un enganche de la falta de padre presente en el hogar, de alguna manera incentivado también por estos bonos, porque resulta que si se arrejuntaban legalmente, se casaban y todo el tema, perdían el beneficio económico. Bueno, de la parte se generaba entonces un mayor incentivo, de alguna manera, a el abandono de hogar o a la destrucción del hogar, y con eso los niños quedaban sin padre presente en el hogar, y estadísticamente, estoy hablando estadísticamente, no significa todos ni mucho menos, pero había un número mayor de niños que entraban entonces en contacto con bandas delictuales, que les daban entonces una referencia de autoridad masculina, digamos. Entiendo entonces de alguna lógica la raigambre de lo que es ser nacional libertario. Ahora, puesto en la práctica en un gobierno como este que va a tener que convivir con figuras de la UDI, probablemente Bópoli, también de Renovación Nacional, incluso eventualmente de Demócrata, ¿siente que el nacional libertario tiene espacio allí y que no tenga que eventualmente sacrificar ciertas convicciones si es que formará parte, donde muy probablemente va a formar parte del gobierno de José Antonio Kast? Bueno, depende mucho de lo que vaya a hacer el gobierno mismo. Él ha hablado de un gobierno de emergencia para hacerse cargo de ciertos problemas específicos y muy pragmáticos. Yo creo que hasta cierto punto son síntomas de enfermedades más de base, pero y en ese sentido nosotros vamos a estar dispuestos evidentemente a ayudar, ¿ya? Por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de reforzamiento de carabineros, en materia de, la reforma judicial, nosotros creemos que es una de las enfermedades de base, ¿no? Y han habido ciertas señales de apertura a la necesaria reforma del sistema de nombramiento de jueces, pero también quizás al sistema de cumplimiento de penas en materia penal, y el fortalecimiento de gendarmería, fortalecimiento del sistema carcelario. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a apoyar y a articularnos en esa materia. Si hubiese, no sé, un avance sobre los tributos o algo por el estilo, estaríamos felices. ¿Hay algo que José Antonio Kast haya recogido así palpable, tangible, palmario de las propuestas suyas que cree que va a implementar o que va a intentar al menos implementar en su futuro gobierno? Bueno, yo creo que si tomamos los titulares, evidentemente que ha recogido el tema de la reforma del Poder Judicial. Yo creo que estamos todos de acuerdo que a estas alturas eso se hace absolutamente imprescindible. Ahora, si vamos a hacer una reforma del Poder Judicial, tiene que ser una reforma real, profunda, que modifique nuevamente el sistema de incentivos perversos que ha estado funcionando dentro del sistema del Poder Judicial y que ha generado, por lo demás, algo que es absolutamente inaceptable, que es el trato desigual ante la ley de los ciudadanos, dependiendo de cuánto poder o cuántas redes de poder tengan. ¿Usted da por sentado que va a ser parte del gobierno? No. Las negociaciones van a iniciarse ahora, las conversaciones, y una negociación que va a ser razonable, siempre es una conversación que empieza con un resultado abierto, ¿no? Pues si no, no es una negociación, no hay ninguna, simplemente podría ir y decir, ¿sabe qué más? Usted disponga. Y la verdad es que nosotros somos el Partido Nacional Libertario, tenemos una visión política propia y evidentemente que queremos o esperamos que esa posición política sea considerada dentro de lo que es el diseño. ¿Y a usted le gustaría ser ministro? Es una gran pregunta. Yo no sé si es una buena idea. Porque el costo-beneficio es mayor. Es un tema de costo-beneficio. Yo no sé si es un costo-beneficio personal, sino que también desde el punto de vista de cómo reaccionarían desde el otro lado de la vereda. A ver. Yo honestamente creo que los ministerios son cargos y los cargos son cargas. Habría que ver si efectivamente existe la voluntad o la necesidad de que yo me integre en el gobierno en una posición de ministro. Y eso después de habernos
puesto de acuerdo en aquellas cosas más macro que tenemos que las que nos tenemos que poner de acuerdo antes de consolidar entonces una participación dentro de la administración. ¿Cuáles son esas cosas macro? Bueno, ya le dije, son temas de gestión de gobierno. Mire, si a mí, por favor, no me vengan a decir que vamos a terminar este gobierno, por ejemplo, con una legislación de género aún más avanzada que lo que tenemos en este momento, por ejemplo. Ya sé que no va a ser el caso, ¿de acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo absurdo. Ya, o que nos vengan a subir de nuevo el impuesto a la renta. Creo que no está en la oferta. Pero tener presente que existen ciertas cosas y ciertos límites que nosotros quisimos conversar por lo demás hace mucho tiempo atrás. Cuando estábamos hablando del tema de las primarias, ¿se acordará? Sí. Que nosotros hablábamos, oye, ¿por qué no tiramos un par de líneas rojas que nos hagan factible entonces el cooperar dentro de un sistema, tanto nosotros hasta Evópoli o Amarillos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Ya? Y dónde no nos deberíamos pisar los callos. Porque en una administración el ideal es que no se tensione en razón de levantar temas que efectivamente pueden generar una fricción mayor. ¿Cuáles podrían ser esos callos que eventualmente podría pisar el gobierno de Kast y que cruce esa línea roja? En cosas, digamos, concretas, no así como idea, digamos, volando en el aire. Cosas que eventualmente usted dice, esto podría pasar en el gobierno de Kast y es una línea roja para mí. Mire, no lo he visto. De hecho, nosotros estamos trabajando en este momento con lo que nosotros queremos solicitar. Pero yo le diría que hasta cierto punto, por ejemplo, el tema de... Lo vimos en el proceso constitucional, ¿de acuerdo? Y yo vi que hasta cierto punto en Chile Vamos existía una tendencia a acoplarse a eso, el tema de los derechos colectivos indígenas. ¿Ya? Para nosotros es un no-go. Los derechos colectivos nosotros los vemos como un ataque sobre los derechos individuales. Es decir, si yo tengo ciertos derechos como por ser parte de un grupo, entonces no tengo los mismos derechos como persona que el que está al lado mío. ¿Me explico lo que voy? Sí, se entiende, perfecto. Entonces hay ciertas cosas que son bien de principio, que pueden sonar como poco importantes de repente, y que sin embargo, desde el punto de vista de lo que es nuestra visión de sociedad, no estamos dispuestos a transar. ¿Tiene proyectado así en la agenda alguna reunión con el Partido Republicano, el equipo de José Antonio Kast, o el candidato o el presidente electo? Hoy día a las 13 horas hay una reunión y posteriormente, bueno, vamos a empezar efectivamente a sentarnos y a conversar. A las 13 horas. A las 13 horas del día de hoy, yo supongo que va a ser una especie de apertura de conversaciones y posteriormente a eso, bueno, nosotros también nuestra institucionalidad tiene que funcionar y yo estoy en un proceso de consulta también con lo que nuestra directiva, lo que son entonces personas que tienen... ¿Consulta para definir si integran el gobierno? Consulta para ver, bueno, qué es lo que nos interesa. Pues, al final no puede salir todo de una cabeza. Nosotros tenemos una institucionalidad que hay que respetar. Nosotros vamos a tener también dentro de poco tiempo más, vamos a tener nuestro Consejo General. A ese Consejo General yo tengo que rendir cuenta de lo que ha sido mi gestión política del último año. Y tenemos que llegar entonces también con una oferta que puedan aceptar. Por último, ¿cuál cree usted que va a ser el rol que va a jugar la izquierda cuando pase a ser oposición? No lo que quiere, no lo que espera, sino lo que cree. Mire, yo pido en Dios que aquí la centroizquierda de una vez por todas deje de ser el vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio y sea capaz de articularse realmente con una alternativa de gobierno hacia el futuro. ¿Usted cree que habría sido distinto el resultado si hubiese sido Carolina Toá quien compitiera en segunda vuelta con Kast? Yo creo que habría sido más ajustado, sin duda, ¿ya? Porque habría dado más garantía. Pero la centroizquierda le salvó el pellejo a este gobierno, ¿ya? Se gastó entonces su respaldo político apoyando o manteniendo vivo un gobierno de personas que despreciaban profundamente la forma de hacer política de la centroizquierda, ¿ya? Y yo creo que eso ha sido una muy mala inversión y creo que ha sido malo para la República. ¿Cree que se van a desacoplar la centroizquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista? Yo lo espero. Pero eso le decía, independiente de lo que espera, ¿usted cree que eso puede pasar o de la verdad van a quedar aglutinados detrás de la oposición a Kast? No, van a ser oposición a Kast. La pregunta es qué tipo de oposición van a ser. La pregunta que tiene que responderse la centroizquierda es si van a seguir siendo un apéndice, ¿ya?, sin opinión
propia del Partido Comunista. Si efectivamente le entregan la hegemonía de la oposición al Partido Comunista por los próximos 4 años, yo creo que eso sería muy, muy malo para la institucionalidad. Muy malo. Creo que sería malo para la democracia y creo que terminaríamos jugándonos en cada elección después efectivamente la continuidad del sistema. Johannes Kaiser conversando esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando. Como siempre, Johannes, un gusto. Vamos a seguir conversando, por cierto, en la siguiente semana. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que van a la pega, arriba el ánimo, que... Día intenso, ¿eh? Puede que, como decía cierta persona, no va a ser perfecto, pero se va a acercar a lo que siempre soñamos. Ya, gracias, Johannes.